Vamos a analizar ahora el control de un proyecto de investigación científica, las formas de control, los métodos, la periodicidad. Si el proyecto ha sido planeado adecuadamente, como vimos en el video anterior, pues lógicamente será más fácil, ¿no? Factible el control, ¿no? Que necesariamente se debe tener de los parámetros y los elementos indispensables, ¿no? Que permitan valorar si los indicadores de planeación que se adoptaron inicialmente fueron debidamente establecido y si se mantienen las orientaciones para cada miembro del grupo, porque cada miembro del grupo de investigación tiene que saber exactamente su tarea individual y qué va a aportar al grupo en general, cuál es su responsabilidad, ¿no? ¿Cuáles son, digamos, algunos de las exigencias que tiene que haber o elementos conceptuales básicos en cualquier control, ¿no? En primer lugar, debe haber una relación con lo planteado inicialmente, ¿no? O sea, si se planificó bien, debe haber también un control de acuerdo a esa planificación, ¿no? De acuerdo a los objetivos que se planteó la investigación. Y hay que ir viendo parcialmente si se van cumpliendo, ¿no? Esos objetivos, ¿no? Por lo tanto, tiene que haber una medición cuantitativa, si es necesaria, y no solamente cuantificar los resultados, sino también cualificarlos, ¿no? Y detectar cualquier desviación, porque una de las funciones de un control es descubrir diferencias entre la ejecución y lo que se planeó, ¿no? Por lo tanto, hay que establecer medidas correctivas, ¿no? Y hay muchas formas de establecer esas medidas correctivas, ¿no? Lógicamente, debe haber algún tipo de cronograma, ¿no? Y de mecanismos, no necesariamente formularios burocráticos, sino algún tipo de instrumento de medición y de evaluación, de valoración de que se está cumpliendo, ¿no? Con la calidad, la eficiencia, la eficacia, los resultados que se plantearon. Y eso, bueno, en todas las universidades existen esos formularios semestrales o trimestrales o anuales, ¿no? Pero más allá de esos controles administrativos, debe existir un control académico, científico, ¿no? De esos resultados. ¿Para qué? Para que el control no sea simplemente una cuestión formal, sino algo de contenido epistémico, algo, ¿no? Y el encargado de dirigir un proyecto o asesorar un proyecto de un grupo, de una tesis de doctorado, un trabajo de maestría, tiene que tener claro cuáles van a ser los periodos, la forma, los métodos que va a utilizar para controlar el desarrollo o bien de un tesista, o bien de un estudiante, o bien de un investigador de un grupo, ¿no? Y esos mecanismos de control y evaluación no se pueden improvisar, ni dejarlo a la espontaneidad, ¿no? Hay que planearlo, hay que precisarlo y hay que ver qué características van a tener, ¿no? Hay normas generales para establecer esos controles, ¿no? En cualquier proyecto. Yo voy a sugerir algunos que mi experiencia también como director de 6 proyectos, 2 de ellos internacionales de investigación, de grupos de investigación, y además de tesis doctorales y trabajos de maestría que he dirigido. Veamos. Primero, hay que tener claro los criterios de los parámetros del marco teórico, ¿no? Si el proyecto no tiene un marco teórico claro, es difícil que alguien pueda controlar. Ni un líder, ni un instructor de tesis, nada, no puede, ¿no? Y entonces, si se partió de un adecuado marco teórico, en que está muy claro el, el marco conceptual, el problema metodológico a resolver, las hipótesis, las variables, el marco histórico, etcétera, bueno, y sobre todo los objetivos del proyecto, entonces sí, se puede controlar lo mejor posible, ¿no? Y hay que también tomar en cuenta el área del saber, la disciplina, el objeto específico del tema, ¿no? O sea que en la medida que haya un nivel de precisión de los factores de delimitación en la elección que se hizo inicialmente del proyecto, se puede realmente controlar adecuadamente, ¿no? Y por eso hay que ver también el manejo de las fuentes documentales, ¿no? A partir del estado del arte inicial y del enriquecimiento posterior con aportes teóricos, ¿no? Y de interpretaciones de sus aportes y las valoraciones de sus aportes, ¿no? Entonces, el director de un proyecto o el tutor de una tesis tiene que estar al tanto, ¿no? Del procesamiento, ¿no? Del estado del arte, ¿no? También cuáles son los alcances y los límites en la profundización de la construcción del marco histórico del proyecto. Porque el marco histórico de un proyecto no se construye de una vez y por todas al inicio, ¿no? Al inicio se establece una serie de parámetros del marco histórico de lo que se va a investigar en una empresa, una institución, una población, una ciudad, un barrio o una institución o lo que sea, pero eso en la medida que se va profundizando se va enriqueciendo, ¿no? El contenido, el conocimiento de ese
objeto de ese tema, ¿no?, de investigación, y por tanto se enriquece el marco histórico. Se supone que al final el resultado debe también dar lugar a un enriquecimiento del conocimiento del marco histórico, ¿no?, de ese objeto, ¿no?, de ese tema, ¿no? También hay que controlar el grado de elaboración teórica y epistemológica del marco conceptual, porque es lo mismo. El marco conceptual no se elabora de una vez por todas. Se elabora, se saca bibliografía de internet, de los libros, de la fuente, de los documentos, de otros autores, ¿no? Pero el marco conceptual se supone que tiene que ser un resultado aportador también, ¿no? Un instrumento que se va enriqueciendo, ¿no?, con el proyecto, y que al final no solamente se presente un resultado del tema, sino también de las categorías, de los instrumentos que se utilizaron, ¿no? Hay que ver también si los métodos, las técnicas, los procedimientos que se están utilizando para resolver el problema de investigación son los más adecuados, porque puede ser que tras un periodo de 3, 6 meses, un año, no sé, se valide que hay otros métodos mejores, otras técnicas, otros mejores, ¿no? Entonces, por lo tanto, sin descartar así de manera arbitraria los que ya se emprendieron, porque se supone que si se tomaron algunos para iniciar es por razones que lo justificaban, ¿no? Pero sí es importante ver el nivel de precisión en la fundamentación argumentativa de la solución del problema. O sea, ¿cuáles son los fundamentos para argumentar la validación de una hipótesis, ¿no?, o de utilización de una variable cuantitativa o cualitativa, o su cambio, enriquecimiento, etc. Y por eso hay que ver el grado de validación de las hipótesis en la articulación con las variables, ¿no? Si hay que ampliar las variables, si hay que eliminar algunas que no son importantes, ¿no? Y hay que reconocer desde un primer momento la falencia, ¿no?, las limitaciones de los resultados que se van alcanzando, ¿no? Además, tomar en cuenta en un control cuáles son las nuevas propuestas de proyecto que se van a derivar del proyecto, una vez que se derive. Porque eso no es que se logre ya al final, ¿no? Eso hay que irlo viendo como en el desarrollo de la investigación, en los controles periódicos, en un cronograma, van apareciendo temas que no van a ser investigados en este proyecto, pero se quedan ahí como una reserva para futuros proyectos, ¿no? Por lo tanto, hay que ver los parámetros cualitativos y también cuantitativos para ver el grado de desarrollo y cumplimiento de las tareas, cómo se ha ido cumpliendo, ¿no? Para luego hacer un informe integral, ¿no? Y ver el aprovechamiento de los materiales, los insumos, los recursos financieros disponibles o los que se previeron, ¿no?, en la ejecución. Si no fueron suficientes, bueno, explicar por qué no fueron suficientes, si hacían falta más o si sobraron en determinados aspectos también, ¿no? Hay que valorar el grado de correspondencia del resultado de investigación con las demandas del país, la región, la sociedad, las instituciones, la universidad, las exigencias del mercado en esta época tan importante, ¿no?, de globalización, ¿no? Si realmente lo que se está logrando es algo que va a ser de utilidad social, es un bien cultural, no una excrescencia social, como hemos dicho en anteriores videos sobre el tema de lo cultural, que no todo lo que produce el ser humano es cultura, también produce fenómenos extremadamente negativos para la sociedad y para la naturaleza sobre todo, ¿no? Hay que establecer sistemáticas y adecuadas relaciones de colaboración entre los compañeros del grupo internamente, incluso con otros grupos de investigación, tanto dentro de la universidad como de otras universidades, que haya un diálogo, redes, intercambio de esa información, ¿no? Y ver esos resultados vinculados a investigadores de áreas afines de otras instituciones, tanto en el país como en otros países, ¿no? Eso va a permitir ir enriqueciendo y construyendo, ¿no? Yo ya no sé cuántos proyectos he generado y otros que me han invitado a participar en otros proyectos, porque ven los resultados de nuestro grupo de investigación y entonces te invitan, ¿no?, a participar en otros proyectos, porque ven que los resultados que tiene nuestro grupo, por ejemplo, de la Universidad Central de las Villas de Pensamiento Latinoamericano, ha tenido un reconocimiento internacional y tiene publicaciones en muchos países, etcétera. Hay que ver también la participación de los miembros del grupo en los eventos científicos internos y externos, ¿no?, para que se presenten resultados parciales, las predicciones del tema, y no se quede todo ahí esotérico en los informes burocráticos de la universidad. No, no, no. Hay que socializarlo, ¿no? Y hay que aprovechar la sugerencia, las críticas que se hacen al desarrollo del proyecto en esos eventos, en esos congresos, en artículos, en reseñas, en comentarios, ¿no? Y por ahí establecer medidas, ¿no?, correctivas en el mejoramiento del proyecto. Porque en definitiva el nivel de creatividad del investigador
Se mide también en cuanto a aportar nuevos elementos que no fueron tomados en consideración en el protocolo inicial del proyecto y que se van enriqueciendo en la medida en que se va ampliando, ¿no? Hay que valorar el grado de elaboración formal de la presentación, así como se va a presentar ya al final del proyecto. Si es un libro, a la una editorial. Si es una propuesta metodológica, una empresa, una institución, cómo se va a presentar, ¿no? Determinadas formalidades que hay que tomar, ¿no? Y por eso cada proyecto va a demandar formas particulares de control documental, de evaluación procedimental, en dependencia de la especificidad, ¿no? De la disciplina o del área del saber, ¿no? Y hay que ver en qué medida se da a conocer y se introduce en la visibilidad nacional e internacional los resultados de esos artículos, de esas ponencias, de esos libros, de esas publicaciones, porque a veces no se hace nada con publicar un libro y dejarlo en los almacenes de una universidad, si no circula, si no se vende en las librerías, si no se pone libre en internet, si es que se lo permite, etcétera. Por eso hay que velar porque para que haya un adecuado control del resultado final y se pueda a la hora evaluar, que es lo que vamos a ver en el próximo video, y finalmente ya sacar una conclusión evaluativa, favorable o desfavorable, ver si la introducción de los resultados científicos en la praxis societal, en empresas, en el Estado, en las instituciones educativas, jurídicas, de salud, de servicios públicos, empresariales, lo que sea, se ha logrado por lo menos parcialmente, ¿no? Y ver también el grado de satisfacción que tienen los miembros del grupo en relación a la trascendencia, el impacto, la utilidad, la importancia, la pertinencia del logro científico que se ha ido alcanzando. Eso es importante, medir esos elementos, evaluarlo, ¿no? Y por eso pensar también en el ritmo de formación y de capacitación de investigadores, sobre todo los jóvenes, ¿no? De las diferentes generaciones que conforman el grupo de investigación. Porque en definitiva, si se controla bien, si se tienen criterios claros sobre el control de un proyecto de investigación, los resultados deben ser favorables al final y enriquecedores al conocimiento científico y al desarrollo personal e institucional respecto a la vida científica de una universidad, de una empresa, de cualquier institución, pero lo más importante, de los investigadores.